Hola hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Para mí es un placer volver a estar en este canal para presentar otra charla, otro debate amistoso entre dos hermanos adventistas. En este caso, el tema a tratar va a ser ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo Cristo mismo? ¿Es el Espíritu Santo otra persona más? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar a los dos exponentes. En primer lugar, bueno, tenemos al dueño del canal, Emanuel Vallejos. Él es argentino. Él pues no es adventista de la iglesia oficial. En este caso, él va a defender la postura de la deidad tal como la defendían los pioneros. Es decir, él va a defender que el Espíritu Santo es la presencia de Cristo mismo en esta tierra y no otro aparte de Cristo, ¿no? Ustedes pueden ver todo el material que ha subido Emanuel Vallejos en su canal de YouTube o también en su página web, elconflictofinal.com. Ahí pueden ver los libros que ha escrito y todo el contenido que tiene. Por otro lado, tenemos al hermano Juan Eli Hernández. Él es salvadoreño, tiene 62 años. Ha estudiado en la Universidad Católica, si no me equivoco, en la Universidad Católica del Salvador, la UCA. Él es laico y pues él va a defender la postura oficial de la Iglesia Adventista sobre el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo como una tercera persona aparte del Padre y del Hijo, ¿no? Muy bien, pues una vez esto, vamos a presentar el formato del debate. Entonces, en primer lugar, cada uno va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista. Después de estos 10 minutos, el segundo apartado son 5 minutos de refutación. Cada hermano va a tener 5 minutos para refutar la postura del otro. El tercer apartado va a ser una repetición de la exposición y la refutación, o sea, una segunda vuelta de 10 minutos y 5 minutos de respuesta. Finalmente, el cuarto apartado van a ser preguntas. Cada hermano va a tener la oportunidad de hacer 3 preguntas al otro hermano y el otro hermano va a tener 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Las preguntas se van a realizar de forma seguida, no de forma intercalada, para que no haya ningún tipo de confusión. Y finalmente va a haber 3 minutos de cierre de la postura de cada uno. Entonces, este es el debate. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por un lado, el Espíritu Santo es Cristo mismo, de otra forma aquí en la tierra. Esa es la postura del hermano Emanuel. Y la postura del hermano Juan es que el Espíritu Santo es otra persona aparte del Padre y del Hijo. Entonces, hermanos, hermano Juan, si usted desea, podemos hacer una oración para el comienzo. Perfecto. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, levantamos nuestros corazones hacia ti, hacia tu trono de gracia, implorando, Señor, tu misericordia y no solamente tu misericordia, sino también la unción de tu Espíritu Santo, que sea, Señor, nuestras bocas, nuestros labios tocados con el carbón encendido de debajo de tu altar, de debajo de tu trono, y que podamos hablar palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, según la revelación que tú nos has dado a través de él. Gracias, oh Dios, por tu promesa segura que tenemos que nosotros, que si te buscamos de corazón, con mansedumbre y humildad, tú vas a responder nuestras oraciones y nos vas a dirigir a toda verdad. Rogamos, oh Dios, que esa promesa sea una realidad en cada uno de nosotros y que nos puedas ayudar a entender plenamente lo que tú has revelado en tu palabra. Para gloria tuya, te damos gracias por las maravillas que hemos entendido hasta hoy y lo que no entendemos. Rogamos, Señor, que nos abra nuestro entendimiento para comprenderlo de una manera cada vez mejor. Para gloria tuya lo pedimos y la salvación de nuestras almas. Amén. 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 Bueno, antes de comenzar, hermanos, hermano Juan, se me olvidó preguntarle, ¿usted tiene algún canal en YouTube, alguna red social para que los hermanos puedan ver su contenido o alguna cosa? Sí, en mi página, bajo mi nombre, Juan Eli Hernández, tengo todo, bueno, ahí subo todo los temas, predicaciones, debates y, En bueno, YouTube. debates más que todo lo que tiene que ver con mi página, ¿no? Y el conocimiento que yo tengo. Es una página de Facebook, de YouTube, para que los hermanos. Facebook únicamente.
Muy bien, de Facebook, hermanos. Está bien, hermanos. Muchas gracias, hermano Juan. Entonces, ¿quién es el que desea comenzar? Perfecto. Usted, hermano. Muy bien, hermano Emanuel. Entonces, cuando usted desee, inicio sus 10 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que voy a presentar yo básicamente no es la postura más popular con respecto al Espíritu Santo. En la mayoría de las religiones se plantea que el Espíritu Santo es una persona diferente de Cristo y una persona diferente del Padre. Básicamente esto trae como consecuencia que la gente se le dice en las iglesias que cuando ellos abran su corazón, le abran su corazón a un tercero que no es ni el Padre y no es el Hijo. Es un tercero que en teoría trae al Padre y al Hijo, pero en realidad es otra persona. Esto para mí obviamente es un problema por lo que plantea la Biblia. Voy a leer algunos pasajes que me llaman la atención. Voy a mechar un poco esto con alguna cita del Espíritu de Profecía. En Juan capítulo 8, versículos 15 y 19, 15 al 19, Jesús habla acerca de que Él no está solo. Efectivamente, Él no estaba solo, digamos, en la obra que Él tenía que hacer. Y dice así: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, dice Jesús, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Algo que me llama mucho la atención, que pienso que debería llamarle la atención a muchos cristianos, es porque cuando Jesús dice que Él no está solo y que hay alguien más que da testimonio acerca de Él no llama o no invoca a la persona del Espíritu Santo. Él no dice: son dos los que dan testimonio acerca de mí, el Padre y el Espíritu Santo. Podría haber dicho eso, pero Él dice: soy yo el que da testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí. Y el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Por qué Jesús no invoca o no llama a una tercera persona? Elena G. White agrega, refiriéndose al Padre y al Hijo, en el Instructor de la Juventud del 16 de diciembre de 1897, dice lo siguiente la sierva del Señor: desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos, dos en la individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. O sea, Elena G. White creía, como lo que dice en la Biblia, el texto que leímos recién, de que eran dos personas, como Jesús dice: el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Sí? Esto es algo que en principio debería llamarnos la atención. Ahora, otro texto de la Biblia que debería llamarnos la atención con respecto al tema del Espíritu Santo, Mateo capítulo 11, versículo 27, Jesús hablando también y amonestando al pueblo, dice: todas las cosas me son entregadas por mi Padre. O sea, Jesús dice que el Padre le entregó a él todas las cosas. Y fíjense lo que agrega Jesús: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Si el Espíritu Santo fuera una persona de la misma manera que el Padre y que el Hijo, acá no debería decir que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, porque también el Espíritu Santo conocería al Padre de la misma manera que el Hijo. Y encima, cuando dice que el Padre iba a ser revelado, dice que el Hijo es el que lo revela. Voy a volver a leerlo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. O sea, el Hijo es el que revela al Padre, y esa comunión estrecha entre el Padre y el Hijo nadie la tiene aparte que Jesús, ¿sí? Ahora, Elena G. White agrega a esta cuestión también, hay un comentario de Elena G. White en sermones o lecciones acerca del primer capítulo de Segunda de Pedro. Esto fue escrito en 1906, una época bastante tardía de Elena G. White. Nadie podría decir o alegar que Elena G. White escribió esto en su época de no trinitaria. Y Elena G. White dice así: nuestro Padre Celestial es el Dios del universo y Cristo es el Divino Hijo, el único igual con el Padre. Y ahora aquí están los libros que he escrito, en los cuales está contenida la luz que se me ha dado. Elena G. White dice que nuestro Padre Celestial, o sea, el Padre, es el Dios del universo. Elena G. White no dice que Dios está compuesto por tres personas o cosas por el estilo, sino que dice que Dios, el Dios del universo, es el Padre y Cristo es el Divino Hijo, o sea, es el Hijo unigénito de Dios. Y dice que agrega una cosa importante: el único igual con el Padre. ¿Cómo puede ser el único igual con el Padre
si el Espíritu Santo también es otra persona igual con el Padre? Esto es contradictorio. O sea, Jesús no debería decir que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y Elena G. White no debería decir que el único igual al Padre es el Hijo. Porque esas palabras nadie, ¿sí?, o el único, son palabras excluyentes absolutamente. O sea, ¿dónde está esa tercera persona que es igual al Padre, igual que Cristo, y que también es el que conoce al Padre igual que Cristo? No está. Por lo menos en estas citas llama bastante la atención. Ahora, voy a leer el texto más importante acerca del Espíritu Santo, que tiene que ver con el Consolador, que aparece en Juan capítulo 14. Para mí es uno de los textos más claros que habla sobre este tema, aunque se ha utilizado muchas veces en las religiones trinitarias para defender la idea de que el Espíritu Santo es una tercera persona de la misma índole que el Padre y el Hijo. En Juan 14, versículos 15 al 20, y el versículo 23 también lo voy a incluir, dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. La gente se detiene en este pasaje y dice, ¿es otro Consolador? Entonces tiene que ser otra persona, no el Hijo, no el Padre. Ese otro Consolador es otra persona de la misma categoría que el Padre y el Hijo. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Algo que llama la atención de entrada ahí. Si Cristo va a dar otro Consolador para que esté para ellos, que esté con ellos para siempre, ¿por qué Jesús va a decir en Mateo 28, yo me voy? Dice, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Cristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si el que iba a estar con nosotros era otra persona. Pero nada, sigamos leyendo. Dice, el Espíritu de verdad, versículo 17. A quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense lo que dice Jesús acerca del Consolador. Dice, mora con vosotros, o sea, está con ustedes, al lado, pero estará en ustedes. Mora con vosotros, pero estará en vosotros. O sea, Jesús está diciendo que el Consolador ya moraba con ellos, pero que ahora iba a estar en ellos. Y fíjense cómo lo dice en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, Jesús está diciendo que Él es el Consolador, que iba a venir a morar con ellos, pero ya no al lado, sino adentro de ellos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis, fíjense, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué es el Consolador? Yo en vosotros, ¿sí? Yo en vosotros. O sea, el mismo texto lo explica. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes iban a venir y morar con aquel que reciba la palabra? El Padre y el Hijo. Ahora, la sierva del Señor, la mensajera del Señor, dice en Cada día con Dios, página 140, párrafo 4, explicando estas palabras de Juan capítulo 14, dice así, que Cristo se les manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Lamentablemente, muchos de nosotros nos cuesta entender estas palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. Este comentario hace Elena G. White acerca de Juan 14. ¿Qué era lo que no podían entender los discípulos? Que Cristo se les manifestara de manera espiritual. ¿Por qué el Espíritu Santo es otro Consolador? Porque ahora era Cristo en otra manera, de otra forma, y creo también que tiene un significado más profundo, porque Cristo era Consolador desde la antigüedad. Si ustedes van al Antiguo Testamento aparece Jehová como el Consolador, o sea, siempre fue el Espíritu de Cristo el Consolador, pero ahora era otro Consolador. ¿Por qué? Porque Cristo ahora había tenido otra experiencia que antes nunca había tenido. Ahora Cristo se había hecho hombre. El Hijo de Dios había bajado, había tenido la experiencia de ser humano y ahora podía consolarnos de una manera distinta porque ya no era un sumo sacerdote que no podía compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestras debilidades y por eso ya no es el mismo Consolador del Antiguo Testamento, sino que es
otro consolador. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Creo que ya se me está terminando el tiempo, pero la sierva del Señor dice en otra cita, que después capaz que la leo un poquito más. Elena de White dice que el consolador, que se había prometido, es Cristo formado en el interior, la esperanza de gloria. Esto es lo que Elena G. White dice en Manuscritos 24 del 22 de febrero de 1898, que el Espíritu Santo o el Consolador era Cristo en el ser humano. Muy bien, hermano. Entonces, hermano Juan, cuando desee pueden comenzar sus 10 minutos de exposición. Ok. Bueno, Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las secretas pertenecen a Él, ¿no es cierto? Ahora, Dios ha dado revelaciones de sí mismo y Él las ha dejado ahí para que nosotros entendamos. Es cierto, a veces nos confundimos y por eso es que muchos no forman diferentes doctrinas. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas dicen que no existe el Padre, otros dicen que solamente el Hijo, que el Hijo simplemente es hijo de hombre, pero que no es el Hijo de Dios, no es Dios en igualdad con el Padre, ¿no? Como lo tienen los testigos de Jehová. Entonces por no tomar en cuenta la revelación de Dios a través de toda la escritura y completa, ¿no? A veces nosotros nos limitamos a entender ciertas cosas. Diciendo esto, hay algo bien importante que he visto yo, como ahondando, ¿no? Quiero comenzar con este versículo. En Isaías capítulo 48, versículo 16, ahí dice claramente que a Cristo, al Hijo de Dios, quien le envió fue Dios, Jehová. Dice que Jehová le envió, pero que también le envió el Espíritu Santo. Noten, no dice ahí Espíritu Santo, pero es el Espíritu. Dice el versículo 16, acercaos a mí, dice él, oíd esto. Está hablando Cristo, el Mesías. Está hablando el Redentor, como dice en el versículo 17. Dice, desde el principio no hablé en secreto. Y la misma palabra que aparece en Deuteronomio 29. No hablé en secreto. Y dice, desde que eso se hizo, hablando del principio de la creación, dice, allí estaba yo. Lo mismo que aparece en Proverbios 8. Allí estaba yo. Y ahora dice, y ahora me envió Jehová el Señor, Jehová Adonai, Yahweh Adonai, me envió. Y aparece un y, su espíritu. Aquí vemos que hay dos seres. Jehová Dios que envió al Hijo y el Espíritu Santo que también lo envió. O sea, y aquí vemos claramente, ¿no? Que no es solamente uno que envía a Jesús, tal y como aparece en la cita que citó él, ¿no? En San Juan capítulo 8, sino que son dos los que lo envían. Ahora bien, quiero hacer alusión a una visión o a varias visiones que Dios le dio al profeta Ezequiel. En estas visiones dice que fue la mano de Dios, palabra que aparece en 8 veces refiriéndose a Dios en este libro de Ezequiel. Y la mano de Dios es una simbología o tipología que Dios usa, o una figura metafórica que Dios usa para relacionar también al dedo de Dios. La mano de Dios y el dedo de Dios hace alusión a la misma persona, y ese es al Espíritu Santo. Tal y como lo dice, por ejemplo, Mateo 12, versículo 28. Si ustedes ven ahí, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, ¿no? Que él echaba fuera demonios por el Espíritu Santo, él dice, en Mateo dice, por el Espíritu Santo. Pero en cambio en Lucas capítulo 11, versículo 20, él dice que echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. En otras palabras, el dedo de Dios, el mismo que escribió la ley, ¿no? Y que estaba esa ley debajo del trono de Dios en el arca del pacto, que era una figura del trono de Dios. Ese arca del pacto, ¿no? Era con letras de fuego, igual como lo muestra en el libro de Ezequiel. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel. Miren, en el libro de Ezequiel
comenzando del capítulo 1 hasta el capítulo 11, 22, está Ezequiel recibiendo revelaciones del lugar santísimo en el templo de Dios. Y en esas revelaciones, Dios lo hace a él entrar en el lugar santísimo y en el lugar santo. Vamos a ver ahorita. Pero noten, el versículo 4 dice de esta manera: y miré, ahí está la visión junto al río Quebar, cuando él estaba cautivo en Babilonia. Dice el versículo 4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una nube, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente. Y comienza a describir ahí a los querubines, que lo explica en el capítulo 10, no aquí. Aquí aparecen solamente los seres vivientes. Ahora, noten lo que dice aquí. Al llegar al versículo 12, dice así: y cada uno de los querubines, que son 4 los que muestra aquí, dice, caminaba derecho hacia adelante, y después dice algo bien importante: hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Noten, ¿quién mueve a los querubines? Dice que el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Versículo 20, 19 y 20. Noten lo que dice. 19 y 20. Lo voy a explicar brevemente. El Espíritu está por debajo de las ruedas y por debajo de los querubines. Y noten algo. El Dios Padre, que es el que describe en el capítulo 27, en el versículo 27 y 28, está sobre los querubines. Si ustedes lo miran, miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 25 en delante. Dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, las cabezas de los querubines. Y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, igual como eran las piedras de los 10 mandamientos. Y dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. No puede ser el Hijo, sino aquí es el Padre. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en el capítulo 10, el capítulo 9 y 10, que quien está sentado es el Padre, y el Hijo aparece en el capítulo 9, el capítulo 10 aparece como el varón vestido de lino. Y sabemos muy bien que el varón vestido de lino es Cristo como sumo sacerdote, ¿sí o no? Seguimos adelante. Ahora noten lo que dice ahí. Dice, versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Me salto hasta bueno, voy a leerlo todo. Dice, desde el aspecto de sus lomos para arriba, dice, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Noten, de los lomos para arriba era gloria, era como dice, era un resplandor glorioso. En cambio, de los lomos para abajo del ser que está sentado en el trono era de fuego, como llama de fuego encendida, igual como describe a Cristo en el libro de Apocalipsis. Ahora note lo que dice el versículo 28. Como parece, dice el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor, ahí está de la gloria, ¿no? Alrededor del Padre. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y esa gloria de Jehová es la gloria del Dios de Israel, lo dice en el capítulo 8 y capítulo 9 y 10. Ahora, note lo que dice ahí. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Noten, el que habla no es el Padre ni el Hijo, el que habla es el Espíritu Santo, tal y como lo dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Noten, en el 2, 1 y 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El que le está hablando aquí
a Ezequiel es el Hijo, es el Espíritu Santo. Noten, me salto un poquito al capítulo 3, versículo 12 en delante. Dice así: y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz como de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y está hablando del lugar santísimo. Y dice: oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra. Y el sonido de las ruedas, dice, y el sonido de las ruedas delante de ellos. Y sonido de gran estruendo. Versículo 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu para con la... Dice, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y noten lo que dice ahí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv. Y noten quién es el que lo transporta, quién es el que lo lleva. Y dice que fue el Espíritu de Dios, el mismo que le estaba hablando. Ahora noten. Dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar. Por cierto, esto es algo parecido y exacto como aparece en relación a Felipe en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 29 y también en el 39, donde el Espíritu Santo, después de que le habla a Felipe, lo transporta y lo lleva a Osoco. Me parece que era el nombre de la ciudad. Hermano Juan, hermano, ya se terminó hace medio minuto el tiempo, le aviso. Perdón. Bueno, Seguimos con la siguiente. sí, no hay problema. Bueno, entonces, hermano Emanuel, cuando ustedes eh, comienzan sus 5 minutos, cuando usted diga. Van mis minutos de réplica. Bueno, con respecto a lo que él presenta, con respecto a Isaías capítulo 48, a mí me llamó bastante la atención que el argumento para sostener que el Espíritu Santo es otro ser, como lo planteó el hermano Elí, es que a Cristo lo envió Jehová y lo envió su Espíritu. Entonces dice, bueno, si ahí dice Jehová y su Espíritu, ahí hay dos seres, o sea, dos seres enviaron a Cristo. Sin embargo, no voy a extenderme mucho en 1 Corintios capítulo 2, pero pueden tomar notas si quieren, pueden leerlo después al texto completo. Pero en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo es muy claro al decir que el Espíritu de Dios es a Dios lo que el Espíritu del hombre es al hombre. Y dice, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció el Espíritu del hombre, nadie conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y el apóstol Pablo mismo usa esta aplicación al decir, yo aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu he juzgado estas cosas. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice que él no estuvo presente con ellos, pero su espíritu sí estuvo con ellos. Yo tengo que concluir de que el espíritu de Pablo es otra persona u otro ser. Pero voy a dar dos ejemplos concretos. Uno está en Génesis capítulo 49, versículos 5 y 6. Está Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel, y cuando habla acerca de Simeón y Leví, que eran los más terribles, dice, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Si yo aplicara este mismo principio de interpretación de decir que el Espíritu de Jehová, porque se menciona de parte como parte separada o como algo aparte de Jehová, es otro ser, yo tendría que concluir que Jacob y el espíritu de Jacob es otra persona, porque él dice literalmente, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Él no dice que yo no me junte, él dice que mi espíritu no se junte. Otro texto que podemos citar es Salmos capítulo 77, versículos 2 y 3, donde dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, nuevamente dice que su espíritu estaba desmayado, no dice yo estaba desmayado, dice mi espíritu estaba desmayado. Y así se podrían citar muchos otros pasajes, como por ejemplo Nabucodonosor que tiene un sueño y dice, la Biblia, el relato bíblico dice, el espíritu de Nabucodonosor se turbó dentro de él por conocer el significado del sueño,
y nadie concluiría que el espíritu de Nabucodonosor es otra persona aparte de Nabucodonosor, así tampoco nadie puede concluir que el espíritu de Jehová sea otra persona aparte de Jehová. Ahora, que se manifiesta aparte y sobre todo a los profetas, claramente. Es decir, cuando el hombre cayó en pecado, esto es algo muy interesante que lo dice la sierva del Señor en Historia de la Redención, no es una cita que traje para compartir acá, pero la van a estar viendo pronto quizá en un video. La sierva del Señor dice que cuando el hombre cayó en pecado, antes de que cayera en pecado, hablaba directamente con el Padre, cara a cara, con el Padre. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Dios se manifestaba a los hombres a través de Cristo y de los ángeles. Interesante. ¿Por qué no dice a través de su Espíritu? ¿Por qué no dice a través del Espíritu Santo? Dice a través de Cristo y de los ángeles. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo se manifiesta como algo aparte del Padre, ¿sí? Por la sencilla razón de que nadie habla cara a cara con el Padre. A Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con respecto a lo que Él menciona, no sé si me queda un minuto, de Ezequiel, la visión de Ezequiel capítulo 1, 2 y 3, menciona, bueno, hay unos seres vivientes, está el trono de Dios, o sea, no voy a hacer un resumen de todo, pero es una visión del santuario celestial, del trono de Dios y los seres vivientes que adoran alrededor, y el que quiera puede profundizar sobre esto en Apocalipsis capítulo 5, en realidad puede leer capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, está la misma visión, está presentado el Padre sentado en el trono, aparte aparece el Cordero, están los seres vivientes, está la adoración celestial, santo, 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 está todo, pero dice que hay uno solo sentado en el trono, no hay tres personas en el trono, hay uno solo, está aparte Cristo, representado por un Cordero, y Apocalipsis capítulo 5, están los seres vivientes que aparecen en Ezequiel capítulo 3, que mencionó recién, los seres vivientes, pero la adoración celestial de Apocalipsis 5, versículo 13, dice: a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. La adoración celestial, en el santuario celestial, con el trono de Dios, con los seres vivientes y todo, no va dirigida a tres personas, va dirigida solamente al Padre y al Cordero, al que está sentado en el trono, que es el Padre, inequívocamente, y al Cordero, que es el único digno de abrir los sellos del rollo. Ya, hermano, ya se le terminó el tiempo. Entonces, hermano Juan, cuando usted desee, inicio sus 5 minutos de réplica. Listos. Bueno, definitivamente, como lo mencioné al principio, ¿no? La Biblia, como lo enseña el libro de Salmos, ¿no? David entendió esto muy bien. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 160, dice que la suma de la palabra es la verdad. O sea, para poder llegar a un entendimiento completo, ¿no? De lo que es Dios y el plan de Él, hay que leer la Escritura toda tal y como Dios la ha revelado. Y ahí tenemos un desafío nosotros muy grande, ¿no? Un versículo no puede contradecir a otro. O sea, cuando en el libro de Juan o Apocalipsis o en el Espíritu de Profecía, ¿no? Aparece una cita donde aparecen solamente dos, pero esos versículos no pueden, ¿no es cierto? Como dijera, no pueden ignorar o no pueden quitarle valor a otros pasajes donde aparecen los tres. O sea, tenemos que entender eso. Y miren, ya que hizo alusión hay una cita que quisiera leerles, en la cual, y quiero decirles esto: el Espíritu de Profecía a nosotros nos hace Dios a través de ella más comprensible las cosas que tal vez son un poquito difíciles de entender. Eso es a lo menos es mi entendimiento, ¿no es cierto? Dios a través del Espíritu de Profecía nos explica las cosas que son un poquito difíciles de comprender y nos las hace más claras para que nosotros tengamos un entendimiento más correcto. Quisiera leerles esta cita, que esta otra, donde habla del Espíritu Santo en el libro. Esta cita aparece en Joyas de los Testimonios, como también aparecen los testimonios para la iglesia, tomo 5, en la página 701. Y dice así, noten lo que dice:
las complicadas ruedas que al profeta Ezequiel le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. Noten lo que dice. Dice, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio, el dominio del Espíritu Santo. Y dice, miriadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos e impíos, ¿no? que estaban tratando de conspirar contra el pueblo de Dios. Ahora, después sigue explicando, ¿no es cierto? Hay otra cita que dice así, dice, esta está en Testimonios para los Ministros, página 213, dice así, la rueda dentro de otra rueda, la semejanza de criaturas vivientes relacionadas con ellas, todo le parecía al profeta intrincado e inexplicable. Pero la mano de la sabiduría infinita, miren aquí el Espíritu Santo le llama la mano de la sabiduría infinita, se ve entre las ruedas y el orden era perfecto y el resultado de su obra en cada rueda. Trabajaba en perfecta armonía con cada una de las demás. Entonces aquí vemos que las ruedas del carro de ese torbellino, porque habla con un torbellino, la rueda de ese torbellino, ¿no? Quien en sí las mueve es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que le habla y transporta y lleva de aquí para allá a Ezequiel y le muestra, ¿no es cierto? Y noten que cuando habla del Padre, en el mismo capítulo 3, noten que ahí dice, el versículo 22, voy a leer rapidito, al 24, dice así, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Está hablando de Tel Aviv, ¿sí? Cuando ya lo había llevado a Tel Aviv, dice, vino allí sobre mí la mano de Jehová y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y noten ahora, y me levanté y salí al campo y he aquí en el campo, allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar del capítulo 1. Ahora note lo que dice ahí, y me postré sobre mi rostro. Versículo 24, otra vez el Espíritu. Solo ya pasó su tiempo hace un minuto para avisarle solo. Perdón, gracias. Bueno, disculpen. No hay ningún problema, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, si no me equivoco, cada uno de los dos hemos expuesto, hemos refutado y ahora pues se repite el proceso, ¿no? Entonces, le tocaría al hermano Emanuel volver a exponer 10 minutos y así sucesivamente. Bueno, yo quedé con una cita que había mencionado, que es un manuscrito de Elena G. de White, manuscrito 24 del 22 de febrero de 1898. La sierva del Señor utiliza una expresión bíblica para referirse al Espíritu Santo y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice Elena, el Espíritu de verdad. Y ella pone entre paréntesis una explicación de qué es el Espíritu de verdad. Dice que es Cristo formado en el interior, esperanza de gloria. Esto dice Elena G. White, referente a lo que es el Consolador. Es Cristo formado en el interior, la esperanza de gloria, citando Colosenses capítulo 1, versículo 27, donde se menciona, ¿no?, que es el ministerio que tiene Pablo con los gentiles, que es predicar a Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Es el Espíritu Santo en nuestros corazones, el Espíritu de Cristo. Ahora, otra cita también que me gustó mucho, que hay citas que son difíciles de encontrar por los hermanos adventistas porque no han sido impresas en libros, pero esta la van a encontrar en un libro, en un devocional, que es Reflejemos a Jesús, página 13, párrafo 3. Es un devocional muy conocido, y si no en la aplicación. Reflejemos a Jesús, página 13, párrafo 3, dice así: la razón por la cual las iglesias están débiles, enfermizas y a punto de morir es que el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. Comentario mío: ¿cuál es la razón por la cual las iglesias están débiles? Porque el enemigo ha cubierto con una influencia mala a las iglesias.
Y fíjense cómo lo va a explicar ahora Elena G. de White. Ha buscado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador, el que los reprende y los amonesta diciendo: este es el camino, andad por él. Voy a ponerlo en otras palabras. La sierva del Señor dice que la razón por la cual las iglesias están débiles, están moribundas, es porque Satanás ha escondido de la vista de las iglesias a Cristo como el consolador. No quieren que vean a Jesús como el consolador. ¿De qué manera puedo hacer yo que la gente no vea a Jesús como el consolador? Bueno, entre otras cosas, con la doctrina de la Trinidad, o del Dios en tres personas. Y esto salió publicado en Reflejemos a Jesús, página 13, párrafo 3. Otra cita que quisiera compartir del Espíritu de Profecía, después voy a pasar algunos versos bíblicos, Dios mediante, se encuentra en el libro La Educación. La Educación, página 120. Este es otro libro que todos pueden conseguir, y si no en la aplicación lo pueden encontrar. Educación, página 120, párrafo 5. Elena G. White habla del Espíritu Santo, habla en muchas ocasiones del Espíritu Santo y lo define como el Espíritu de Cristo o como Cristo mismo en algunas citas. Pero en esta cita en particular ella habla del Espíritu y dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cita, es una cita bíblica entrecomillada. Y después ella explica: solamente mediante la ayuda de ese Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Elena dice que el Espíritu Santo es ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Luego agrega: de aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas. Es el verbo por el cual todas las cosas fueron hechas. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección puede descubrirse sus verdades más profundas. Elena G. White dice que el Espíritu de verdad que iba a enviar Dios es nuestro único maestro para entender las verdades de la ciencia, y ella lo llama así: el Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Quién es el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? Elena G. White dice que Dios, en Génesis 1:26, le dijo a alguien: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se lo dijo? Elena G. White es clara: se lo dijo a su hijo. ¿Quién fue el que caminó sobre las aguas cuando estuvo aquí en la tierra? Rememorando quizá ese movimiento sobre las aguas anterior. ¿Quién fue el que caminó sobre las aguas? Fue Cristo. ¿Quién era el verbo por quien todas las cosas fueron hechas? Es Cristo. ¿Quién es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre? Es Cristo, ¿sí? Entonces Elena G. White identifica al Espíritu Santo como Cristo en el corazón, ¿sí? Que Satanás quiere ocultar a Cristo como el Consolador, y lo identifica al Espíritu de verdad como aquel verbo que se hizo hombre. Ahora, texto bíblico que quisiera compartir para continuar un poquito el estudio. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que también llama mucho la atención, por lo menos si yo fuera trinitario me llamaría la atención este pasaje, porque dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, o sea, hablando de Cristo, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este pasaje es muy interesante. ¿Por qué dice que la comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no dice nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo? ¿O por qué no dice nuestra comunión es con el Espíritu Santo que nos trae al Padre y al Hijo? No dice eso, dice nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, evidentemente, acá tenemos dos personas claramente identificadas. Ahora, ¿cómo entendemos el Espíritu Santo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18, la Biblia no puede ser más clara, por lo menos en este pasaje, al decirnos quién es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando
con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. O sea, la Biblia dice en este pasaje que el Espíritu Santo es el Señor, lo dice así directamente, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, Elena G. de White agrega sobre esta cita, sobre este pasaje, en la Review and Herald, del 22 del 4 de 1902, ya para comienzo del siglo XX, habla acerca del Espíritu Santo diciendo lo siguiente: después que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia, sin embargo estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, cuánto más, y escuchen lo que va a decir ahora, cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen. Cristo, dice Elena G. White, dice, fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen. Fíjense, usa la misma expresión que usa también 1 Corintios capítulo 15, donde se lo llama a Cristo espíritu vivificante. Dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. 2 Corintios 3:16 nos dice que el Espíritu Santo es el Señor, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea que vemos acá claramente en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o Cristo mismo manifestado en nosotros. No sé cuánto tiempo me queda, Alex, para seguir. 1 minuto y 20 segundos. Ok, quisiera leer una cita más del Espíritu de Profecía que es bastante clara con respecto a este tema. Elena de White llama al Espíritu Santo, lo llama como si fuera Cristo mismo, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo es Él mismo, refiriéndose a Cristo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, y luego agrega una cosa más: Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el Omnipotente. Elena de White, hablando acerca del Espíritu Santo, en la carta 119, párrafo 18 de 1895, ella dice que el Espíritu Santo es Él mismo, y luego agrega que Él se representaría a sí mismo. Fíjense, porque cada vez que hablamos de un representante, decimos no puede representarse a sí mismo. Bueno, Elena dice que Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo. Entonces, Elena de White llama a Cristo el Consolador, que Satanás quiere ocultar a Cristo como el Consolador, que es Él mismo, despojado de su personalidad humana independiente de ella. O sea, la Biblia identifica al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Yo creo que es bastante claro el punto de que el Espíritu Santo es la manifestación espiritual tanto de Dios como de Cristo, pero en especial para nosotros de Cristo, ya que es el Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros. Muy bien, tiempo. Entonces, hermano Juan, cuando usted desee, comienzan sus 10 minutos de segunda exposición. Yo estoy de acuerdo con mi hermano Emanuel. La Biblia claramente registra, ¿no?, que hay una igualdad entre Cristo y el Padre. No por eso son la misma persona. Estoy de acuerdo que al Espíritu Santo es enviado por el Padre como también es enviado por el Hijo. Claramente se revela eso. Pero hay que entender algo. Y entre ellos, ¿no es cierto?, hay igualdad. Entre ellos son igual de poderosos. Entre ellos tienen la misma dignidad. Entre ellos tienen el mismo amor. Entre ellos tienen las mismas características, ¿no es cierto?, ya sea del uno o del otro, pero igual habla del Espíritu Santo. Y quiero leerles una cita, miren, y ahí es donde digo yo, además de lo que voy a mostrar en Ezequiel, ¿no es cierto?, ahorita, pero noten esta cita que quería leer desde ahora, pero no la pude. Esta aparece en la matutina, La maravillosa gracia de Dios, y aparece en un manuscrito número 67 del 1907. Noten lo que dice ahí. Y hay decenas de citas como esta, ¿no?, donde habla de tres. Noten lo que dice. Manuscrito 67, para los que lo quieran buscar, 1907. Y dice así:
por medio de nuestro voto bautismal, reconocemos y confesamos solemnemente que el Señor Jehová es nuestro gobernante. Formulamos virtualmente un juramento solemne y después cita a ella, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que de aquí en adelante nuestras vidas, fusionadas con las vidas de estas tres grandes personas. Noten lo que dice. Para que de aquí en adelante, o sea, hacemos el voto bautismal, el juramento con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Y ahora después de eso, ella especifica y hace claro, para lo cual ha sido dado el Espíritu, pero así es para que nosotros entendamos. Y dice ahí, estas tres grandes personas, nos unimos, nosotros nos debemos de fusionar con ellas, ser uno solo con ellas. Y dice, igual como el Padre es uno solo con el Hijo, por supuesto. Y después dice, de modo que la vida que vivamos de hoy en adelante en la carne sea vivida en fiel obediencia a la sagrada ley de Dios. Termina la cita diciendo, declaramos que estamos muertos y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, aquí claramente el Señor ha revelado por su sierva, y no solamente esta cita hay, o sea, yo creo que ustedes han visto, Manuel, usted ha visto decenas de citas como esta, ¿no? Ya las ha leído, no creo que las ignore, pues es un tema que usted ha investigado. Ahora, ¿cómo podemos negar nosotros aquí que dice, y en muchas otras decenas de citas que aparecen, donde aparecen tres? Yo le puedo dar al menos cerca de unas 40 o más citas donde aparecen los tres. Y aquí dice tres. Dice, la cita dice claramente, repito, dice ahí, estas tres grandes personas, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo hacemos con esto? Volviendo ahora al pasaje. De esta manera, y el Espíritu, así como el Espíritu o el Padre no es igual en carácter, igual en poder, igual en fortaleza, igual en todos los títulos que se le da o que se da a él mismo, ¿no es cierto? En la Escritura, así también es el Espíritu Santo. Ahora, noten algo, y aquí viene la revelación de Ezequiel. Vamos otra vez a Ezequiel, porque Ezequiel está importante. Noten lo que dice el versículo 24, que no leímos. El 23 ya vimos que la gloria de Jehová no estaba juntamente con Ezequiel. Ezequiel lo tomó la mano de Dios y lo transportó de un lugar a otro. Lo llevó a Tel Aviv. En Tel Aviv le muestra y le dice, sal afuera al campo y allí te hablaré. Cuando llega al campo, ve ahí la gloria del Dios de Israel, que es el Padre, mostrando que el Espíritu Santo no es el mismo Padre. Ahora, nota lo que dice el versículo 24. Dice, entonces, dice, entró en mí y me afirmó, hablando la mano de Dios, y dice, y me afirmó sobre mis pies y me habló otra vez. Aquí le está hablando el Espíritu Santo a Ezequiel y le dice, entra y enciérrate dentro de tu casa. Me salto al versículo 27. Mas cuando yo, le dice el Espíritu Santo, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, le dice el Espíritu Santo. Y después sigue la revelación. Ahora, al llegar al capítulo 8, noten lo que dice aquí, versículo 1. En el sexto año, en el sexto mes, a los 5 días del mes, me salto un poquito. Allí dice, se posó sobre mí la mano de Jehová, otra vez, que es el Espíritu Santo. Y dice, la mano de Jehová, el Señor. Noten, aquí le llama la mano de Jehová, el Señor. ¿A quién se refiere? ¿Al Padre o al Espíritu Santo? Bueno, lo dejamos para otra. Y dice, y miré, y he aquí una figura, noten lo que dice, una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba resplandor, igual como lo que leímos allá en el capítulo 1.
Y ahora dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó de las guedejas, de las quijadas de mi cabeza, y el espíritu me alzó. Ahora está levantando el espíritu, le habla, lo toma, lo lleva, lo transporta y le muestra. Ahora noten dónde está la gloria de Dios. Versículo 3, sigo leyendo. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ahora lo lleva a Jerusalén, el Espíritu Santo. Dice, a la entrada de la puerta de adentro. Y dice, en otras palabras, al lugar santísimo. Y miré, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Noten ahora el versículo 4. Y he aquí, allí estaba la visión, la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Capítulo 3, versículos 22 y 23 al 24. Miren, mostrando que el Padre, que es este Dios de gloria, estaba en un lugar diferente, pero quien lo lleva es el Espíritu Santo. Ahora, noten algo, me salto ahora al versículo 14, dice el versículo 14, y me llevó el Espíritu Santo otra vez a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí a la entrada del templo entre el altar, y ahí sigue diciendo, y noten lo que dice, el versículo, ahora veamos el capítulo 9. Miren, el capítulo 9 nos dice algo de esta visión. Versículo 3 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la puerta. Miren, o sea, en la visión del capítulo 8, toda esa visión, el Dios que está sobre los querubines había estado al umbral de la puerta. Y noten que no es Cristo, ni es el Padre el que está sobre el trono, el que le está hablando y transportando a Ezequiel. Y dice el versículo 3, noten aquí aparece Cristo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que es Cristo, ¿sí o no? Y dice que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y sigue hablando. Ahora vamos al capítulo 10. Esto tiene que explicarse un poco mejor, pero vamos al 10, versículo 1. Igual como aparece en el capítulo 1 de Ezequiel. Dice ahí, y miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y ese ser que estaba sobre los querubines y sobre el trono, le habló al varón vestido de lino, que es Cristo, y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, que es donde está el Espíritu Santo, y le dice, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines. Los carbones, el mismo carbón que tocó la boca de Isaías, del profeta Isaías, cosa que hace relación la hermana White y muestra cómo es la visión de Isaías, la visión de Ezequiel y la visión del trono de Dios en Apocalipsis. Es la misma escena. Juan, el tiempo se le terminó, los 10 minutos. Sí. Entonces, hermano Emanuel, cuando desee empiezan sus 5 minutos de refutación. Bueno, no, yo creo que la refutación en este caso sería más o menos la misma porque creo que el argumento es el mismo. Es decir, el hecho de que el Espíritu Santo haga esto, aquello, se asume en esta interpretación de que es otro ser, porque no fue Jehová, fue el Espíritu de Jehová el que lo hizo. Y como fue el Espíritu de Jehová que lo hizo, es otra persona y básicamente no sería Jehová. O sea, se interpreta directamente de que hay dos personas ahí y vuelve la misma cuestión. Cada vez que vemos que hay el espíritu de alguien en la Biblia, deberíamos interpretar de la misma manera de que es otra persona, otro ser el que está obrando y no ese alguien
¿sí? Y me llamó mucho la atención que citara justamente lo del dedo de Jehová, porque la Biblia sí, evidentemente pone en una declaración de Cristo, refiriéndose a la liberación de un endemoniado, dice el Espíritu de Dios, y en otra declaración dice el dedo de Dios, o sea, haciendo que sean la misma cosa. Evidentemente el dedo de Dios y el Espíritu de Dios son la misma cosa. Pero ¿por qué eso no nos ayuda a comprender de que estamos hablando de algo de Dios y de no de otro ser? Porque justamente el dedo de Dios o el ojo de Dios o la boca de Dios que ha hablado no son otros seres, son algo que le pertenece a Dios. Y con respecto a eso, quisiera dar un ejemplo que me parece a mí bastante gráfico, que aparece en el libro de Apocalipsis, que de paso, todo lo que hace Ezequiel está en el espíritu de la misma manera que Juan está en el espíritu, pero el hecho de que esté en el espíritu no significa de que esté en otra persona. Pero voy a dar un ejemplo sencillo de cómo entender esto. Después puedo citar algún texto del Espíritu y Profecía. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5, hay una salutación donde aparecen los tres poderes. Y yo voy a asentir con esto porque yo creo todo lo que fue escrito por Elena G. de White, incluso la cita que él compartió de tres personas o tres grandes personas, que Elena G. White también lo llama el trío celestial, los tres grandes poderes, los tres dignatarios, etcétera, etcétera. Y hay gente que no le gusta la palabra poderes porque suena impersonal, pero Elena de White también usa esa expresión, los tres grandes poderes del cielo. Pero todas esas expresiones son válidas. Ahora, aparecen los tres poderes en Apocalipsis 1, 4 al 5. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era el que ha de venir, ese es el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ahí está el Espíritu Santo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ahí está el Hijo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí aparecen los tres poderes, vemos al Padre, el que es el que era el que ha de venir, que es el que está sentado en el trono, y el que es el que era y ha de venir tiene que ver con su nombre de su existencia, es, era y será, y por eso es santo, 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 ¿sí? Y también los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, entiendo yo, los 7 espíritus de Dios, y aparte Jesucristo, o sea, ahí están los tres poderes. Pero si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, la Biblia, así como presenta al Espíritu Santo o estos 7 espíritus de Dios, aparte del Hijo, aparte del Padre, los presenta como parte de los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero, que de paso, los 7 cuernos es todo el poder, los 7 ojos es toda la sabiduría, todo el conocimiento, Cristo es todopoderoso y es omnisapiente igual que el Padre, y por medio de su Espíritu Cristo puede ver y conocer y obrar todas las cosas de la misma manera que el Padre. Pero esos 7 cuernos les pertenecen al Cordero. No son una persona aparte del Cordero, y por eso es que Apocalipsis 5 termina la adoración adorando a 2 personas, no adorando a 3 personas. ¿Por qué no adoran a los 7 espíritus que están delante del trono? Hay personas que me han dicho, hay gente que ha argumentado, me ha dicho, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo es humilde y él no busca adoración, él busca que adoren al Padre y al Hijo, por eso en Apocalipsis no se adora al Espíritu Santo. Pero con eso estamos diciendo que el Padre y el Hijo no son humildes. Eso es una elucubración, es una conclusión. Si el Espíritu Santo fuera una persona aparte y no el mismo Cristo, o el mismo Espíritu de Cristo, o el poder de Cristo, debería ser adorado juntamente con el Padre y el Hijo. Ahora, Elena G. White dice claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Voy a leer una cita que no sé si tengo el tiempo de leerla, Alex. No, justo se terminó. Ah, bueno, la dejo El para tiempo. después. Hermano Juan, cuando usted desee, inicio sus 5 minutos de refutación. Bueno, quiero decir de que en relación a lo que él mencionó ahorita, ¿no? Él mismo claramente dice que los 7 espíritus dice que están delante del trono de Dios, delante del Padre, por así decirlo, ¿no?
Eso lo dice claramente el capítulo 1 y el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Muestra claramente que el Espíritu Santo no es, o los 7 espíritus, que son los mismos que aparecen en el libro de Isaías capítulo 11, versículo del 1 en delante, que esos 7 espíritus, ¿no? Que son los espíritus de Cristo, por supuesto, ¿no? Porque hay igualdad, repito, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una igualdad perfecta. Cada uno de ellos, ¿no? Como dice la cita que leímos, de las 3 grandes personas, se han asignado a sí mismos, ¿no es cierto? Una función específica, que eso no anula la obra, ¿no es cierto?, de ninguno de los 3. Al contrario, la confirma, ¿no? Y eso es la grandeza de Dios. Eso es lo que me hace a mí, ¿no? En el caso mío y en el caso de Isaías también, al ver, ¿no es cierto?, estas revelaciones de Dios. O sea, como Isaías, yo digo también, ay de mí, ¿no? Que soy hombre muerto, hombre de labios inmundos, hombre de mente perversa, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, nos hace sentirnos verdaderamente bajos, ¿no es cierto? Humildes, no hay exaltación en nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo, ¿no es cierto? Si Dios y Dios Padre o el Espíritu Santo no se dan gloria a sí mismos, menos nosotros tenemos alguna honra para darnos gloria a nosotros mismos. Por el otro lado, es claro, ¿no es cierto?, que los espíritus están delante de la presencia de Dios. Miren, lo dice claramente la cita que él leyó en Apocalipsis capítulo 1, pero vamos a leerlo ahora en el capítulo 4. Dice así, ampliando la revelación o las visiones que recibió Ezequiel, ¿no es cierto?, en todo el libro de Ezequiel. Dice el versículo, ahora el versículo 4 voy a leer. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, que son los mismos que aparecen en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, noten lo que dice aquí, y del trono salían relámpagos, igual como los relámpagos que salen, ¿no es cierto?, de debajo de los querubines, que es el mismo Espíritu Santo el que hace esos relámpagos. Y dice, y truenos, y voces, y delante del trono, noten que dice, y delante, no dice de dentro del anciano, de dentro del Dios que estaba sobre el trono, no dice eso, dice, y delante del trono, dice, y del trono salían relámpagos y delante del trono ardían 7 lámparas, y explica que esas 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios que mencionó también el hermano Emanuel, de que aparecen en el capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, donde dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, ¿por qué dice 7 ojos? Porque el Espíritu es el que mira todas las cosas, igual inclusive las cosas profundas de Dios, como lo citó también de Primera de Corintios capítulo 2, el hermano Manuel. El Espíritu Santo es el que entiende las cosas de Dios. Es el único que conoce al Padre y conoce al Hijo. Nadie más lo conoce. Igual como Cristo lo dijo también del Padre. Nadie más conoce al Padre sino el Hijo, lo cual mencionó también que aparece en Mateo 11 y también en el libro de San Juan. O sea, eso no minimiza. O sea, ¿por qué aparece aquí? Si fuera el mismo Padre, ¿por qué en Ezequiel y por qué aquí aparece el Espíritu Santo delante del que está sentado en el trono? ¿Por qué no aparece que viene de dentro de él? Y también el Espíritu Santo allá en Ezequiel, ¿por qué no aparece de dentro de él? Esa es una de las preguntas que yo quiero desde ya plantear. Ahora bien, regresando ahora a Ezequiel capítulo 10, quiero mostrar esta parte. Noten el capítulo 10 claramente ahí muestra que el Padre le habla, o el Dios de Israel que está sobre de los querubines, le habla al varón. Este varón, noten a dónde manda al varón, versículo 6. Y aconteció pues,
Y aquí en esta visión sí está hablando el Padre, no está hablando el Espíritu Santo, como en el resto de todas las visiones antes del capítulo 10. Aquí habla el Padre, y el Padre dice así, dice, y aconteció pues que al mandar el que estaba sentado en el trono al varón vestido de lino, le dijo, toma fuego de entre las ruedas. ¿Y quién está entre las ruedas? El Espíritu Santo. Hermano ¿Verdad? Juan, ya se terminó el tiempo. Bueno, entonces cada uno de ustedes dos ha expuesto dos veces, ha refutado dos veces. Entonces ahora es la ronda de las preguntas. ¿Están listos? Bueno, entonces, como ha terminado de exponer el hermano Juan, le toca al hermano Emanuel hacer tres preguntas al hermano Juan de forma seguida y el hermano Juan tendrá 3 minutos para responder cada una de las preguntas. Entonces, cuando estéis listos, bueno, el hermano hace la pregunta y bueno, y así vamos. Ok, bueno, la primera pregunta tiene que ver con expresiones que aparecen en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo y lo menciona de diferentes maneras. Por ejemplo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, etc. Si existe alguna diferencia sustancial entre las veces que aparece en la Biblia Espíritu de Cristo con la persona Espíritu Santo, si existe una diferencia sustancial, y cuál sería, o sea, sustancial, no estoy hablando, no estoy entrando en la controversia de sustancia o no sustancia, sino sustancial en cuanto a comprender si existe una diferencia considerable o algo importante a tener en cuenta entre lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo que aparece en la Biblia como Espíritu de Cristo, si son dos cosas diferentes o si es exactamente la misma cosa, y si son diferentes, en qué sentido son diferentes y por qué. Entonces, hermano Juan, cuando desee inició sus 3 minutos. Contestando la pregunta que hace, ¿no? Con relación por qué aparecen algunos versículos como el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo y qué relación. Bueno, quiero decir, el Espíritu de Cristo, ¿por qué? Porque está en igualdad a Cristo y el Espíritu de Dios es porque está en igualdad a Dios. Y además, eso es a través de la obra que Cristo ha hecho que el Espíritu Santo viene hacia nosotros, porque nosotros somos indignos de recibir o de que el Espíritu more en nosotros, pues somos, como dice en Isaías 59, dice que nuestras iniquidades han hecho que el rostro de Dios se separe de nosotros. O sea, si no es por la gracia y la misericordia que se nos concede a través del sacrificio que Cristo ha hecho y de su ministerio, nosotros no podíamos, o sea, no puede el Espíritu, un ser tan santo, y ahí entra la otra parte, ¿no? Igual como el Padre es santo, también el Espíritu Santo es santo y no puede morar, ¿no es cierto?, con gentes perversas y inmundas, ¿sí? Llenas de inmundicia y de pecado. Entonces, ¿cómo es que en el plan, en el consejo divino es que viene el Espíritu Santo? A través de los méritos de Cristo. Entonces, por esas razones que dice el Espíritu Santo, porque como es el ser que mora, ¿no es cierto?, en el Santísimo, y quien hace santísimo el lugar santo del santuario celestial, es la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si me queda tiempo todavía. Sí, le queda 1 minuto y 25 segundos si desea añadir algo o ya contestó. Bueno, básicamente eso, pero puedo ampliar un poco más, ¿no? Sí, adelante, adelante. En esto. O sea, acordémonos, por ejemplo, y ahí es donde entra, ¿no? Lo que dijo Isaías. Isaías, y por eso es que en Isaías aparece, ¿cuántas veces repite Isaías santo? Igual como aparece en el capítulo 4, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. Santo, santo, santo. 3 veces repite la palabra santo. ¿Por qué? Porque son 3 seres, ¿no? Muestra claramente la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, porque es un ser personal, como lo leímos en el Espíritu de Profecía, una persona más que es santa, ¿no es cierto? Que no tenemos nosotros ningún mérito para que Él more en nosotros. La única razón por la cual Él puede morar es gracias
al sacrificio que Cristo ha hecho en favor nuestro y que y su ministerio, ¿no es cierto? Porque no solamente su muerte, sino su ministerio, a través de que Él intercede por nosotros en el cielo, es que Él viene y hace morada en nosotros, aunque somos indignos, y continúa, ¿no es cierto?, trabajando en nuestra vida, revelándonos a ese Dios de amor que nosotros debemos de conocer. Bien, tiempo. Entonces, hermano Emanuel, cuando usted desea, puede realizar su segunda pregunta. Ok. La segunda pregunta sería, la Biblia presenta muchos pasajes donde se habla acerca de adorar al Padre, a Dios el Padre. Por ejemplo, Juan 4, donde se menciona, ¿no?, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. También la Biblia presenta muchos pasajes donde se habla de adorar al Hijo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, donde el Padre le manda a los ángeles que adoren a su Hijo, que le adoren todos los ángeles de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde Cristo es adorado y Cristo no se lo impide, a diferencia de los apóstoles que fueron adorados y ellos se lo impidieron, a diferencia de un ángel que fue adorado en Apocalipsis y el ángel se lo impidió a Juan y le dijo no me adores. La pregunta sería, ¿hay algún pasaje en la Biblia que nos hable de adorar al Espíritu Santo? O sea, si hay un texto que nos dé un ejemplo sobre eso o que haya un mandato de parte de Dios de adorar al Espíritu Santo. Esa sería la segunda pregunta. Cuando usted desea, hermano Juan, inicia su tiempo. Bueno, en el libro de Ezequiel, contestando la pregunta, ¿no? En el libro de Ezequiel, todo el libro de Ezequiel fue revelado por el Espíritu Santo. Al igual que la revelación que aparece en el libro de Isaías fue dada por el Espíritu Santo. Eso nos lo explica, ¿no es cierto?, a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 28. Leo ese versículo. Noten lo que dice. ¿Quién dio esta revelación, no es cierto?, en el libro de Isaías. Dice así, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, estoy leyendo el versículo 25 del capítulo 28 de Hechos, dice ahí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, y noten lo que les dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y continúa hablando. Y ahora dice al final, versículo 28, me salto, sabed pues que a los gentiles dice, es enviada esta salvación y ellos oirán. Noten, y ahí dice que después siguió hablándoles Cristo del reino de Dios en el versículo 31. Ahora, ¿quién fue el que habló? ¿Quién fue el que le dio esa visión a Isaías? Otra vez, ahí dice que fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero no aparece, en esa visión no aparece el Espíritu Santo de nombre, pero sí aparecen tres santos, mostrando, ¿no es cierto?, que uno de esos santos, y claramente por otros versículos del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que quien estaba en ese trono no era el Padre, sino el Hijo, ¿sí o no? En el capítulo, ese Dios sublime, ¿no es cierto?, que estaba sobre el trono, claramente muestra que era el Hijo de Dios, que era Jesús mismo, por versículos como, por ejemplo, en Corintios, al igual que versículos como Juan capítulo 12, muestra que quien se le apareció, ¿no es cierto?, a Isaías fue el mismo Cristo. Así es que cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, de adorar, en el libro de Ezequiel, a quien adora a Ezequiel y quien le revelaba a él y sobre quien él se postraba, era sobre el Espíritu Santo también, ante el Espíritu Santo. Y hay varios versículos que dan testimonio de ello. Tendría que una forma específica, ¿no es cierto? Y no los tengo ahorita, pero hay versículos donde amplía esto en el capítulo 37 y del capítulo 40 al 48. Muy bien. Entonces, hermano Emanuel, cuando desee, puede hacer su última pregunta. Bueno, la última pregunta sería, él mencionó en un momento que los tres tenían funciones asignadas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esas funciones asignadas, que no lo escuché ahora lo que voy a decir ahora no lo escuché de Elí, pero sí lo he escuchado de otros expositores,
de que menciona de que las tres personas se asignaron como roles o funciones. La pregunta que yo hago es, ¿podría haber muerto por nosotros en vez de el Hijo, el Espíritu Santo o el Padre? Es decir, si los tres se asignaron funciones y la función del Espíritu Santo era, bueno, acompañarnos, etcétera, la función de Cristo era morir y la función del Padre era estar en el cielo, ¿podrían haberse cambiado esos roles? Es decir, ¿podría haber muerto por nosotros el Espíritu Santo? ¿O solamente Cristo era el único ser que podía morir por nosotros y pagar la deuda de nuestro pecado? Muy bien, hermano Juan, cuando desee inicia su tiempo. Bueno, aquí entramos en suposiciones, ¿no? Y cuando entramos a una suposición, yo me limito a decir, no lo sé, Dios lo sabe. Una cosa sí sé, es que así como los ángeles, ¿no es cierto? Los querubines son espíritus, igual como el Espíritu Santo es espíritu. El Espíritu Santo no es un ser como hombre, como el anciano de días o como Cristo. El Espíritu Santo es esencia, ¿no es cierto? Por eso es que aparece debajo del carro de fuego como una llama de fuego, ¿no? Como un fuego envolvente, como una flama o una antorcha que desparrama fuego por los lados. O sea, el Espíritu Santo no es un ser como es el Padre y el Hijo. Al menos eso es lo que yo he llegado a entender por lo que ha revelado Dios, ¿no? Ahora, que podía morir el Espíritu Santo, el Espíritu no puede morir. Que podría morir el Padre, yo creo que sí, porque es un ser humano igual, o sea, tiene la semejanza nuestra como la tiene el Hijo. Podía haber hecho cualquiera de los dos el rol, pero no, el Hijo tomó el lugar, ¿no es cierto? Para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros aprendamos a ser hijos obedientes, el Hijo tomó la iniciativa, porque vino de Cristo, ¿no es cierto? El plan de redención, eso lo dice también el Espíritu Profecía. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? Bueno, en su gran sabiduría, yo la respeto, ¿no es cierto? Y me postro ante esa sabiduría y la acepto simplemente porque Él lo ha revelado de esa manera. Le queda un minuto si quiere añadir algo más, hermano Juan, o ya terminó. Creo que lo dejamos para el siguiente, mejor lo dejo en reserva. Muy bien. Entonces, hermano Emanuel, ya terminó sus preguntas. Hermano Juan, cuando desee, puede hacerle la primera pregunta al hermano. La primera pregunta que yo tengo es, si Dios ha tenido a bien, ¿no? Revelarnos a nosotros a un tercer ser que claramente muestra, ¿no? Que no es el mismo Padre, que no es el mismo Hijo, y lo ha hecho Dios, y bien muy sabio como Dios lo ha hecho, ¿no? Dios se ha revelado en todos los pasajes donde aparece, ¿no? Esas visiones de Dios que Dios da a sí mismo, en todos aparece a un Dios haciendo juicio. Por ejemplo, en el caso de Elías, el torbellino que levantó, el carro que levantó a Elías era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo mismo, la misma descripción que da en Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Entonces, si Dios da estas revelaciones distintas, ¿no es cierto? Y el Espíritu Profecía nos aclara a nosotros que son tres personas. Claramente nos dice por muchas citas, ¿no? ¿Por qué insistir en que son solamente dos cuando Dios ha declarado y ha revelado claramente que son tres grandes dignatarios? Y cuando a nosotros nos da esas explicaciones, porque Dios está explicándose a sí mismo para que nosotros entendamos por qué vamos a cerrarnos, ¿no es cierto? No son dos, aunque diga tres, porque claramente dice tres, y ustedes saben los dos, ¿no? Que hay decenas de citas donde aparecen tres. ¿Por qué hacer eso? Esa es la pregunta. Bien, Pregunta, hermano bueno, Emanuel, cuando usted diga. sí, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo mis salvedades, o sea, no creo que haya infinidad de citas, ni decenas tampoco. De hecho, las he analizado a casi todas, porque obviamente me las presentan, ¿no? Y dijiste algo, Juan, que me pareció muy interesante en tu exposición acerca de si el Espíritu Santo podía morir. Y no sé si por ahí fue involuntario o no, pero dijiste,
el Espíritu Santo no sería un ser de la misma forma como el Padre y el Hijo, y quizá no podría, o sea, entiendo que hay una especulación y que uno se reserva eso, pero diste a entender como que no lo veías exactamente igual que el Padre y el Hijo. De hecho, esa es la impresión que a mí me da cuando yo leo en las Sagradas Escrituras a primera vista, ¿no? O sea, esa es la impresión que me da, que no es exactamente de la misma manera. Sí veo los tres poderes, sí veo los tres dignatarios, pero no los veo exactamente de la misma manera como el Padre y el Hijo. De hecho, ni siquiera veo al Hijo y al Padre exactamente de la misma manera. O sea, creo que son iguales en el sentido de que son divinos, tanto el Padre y el Hijo son divinos. El Hijo es el unigénito Hijo, pero el Hijo dice del Padre, mi Padre es mayor que yo. Y el Hijo se sujeta al Padre. En ese sentido, yo veo que hay una igualdad, de la misma manera que hay una igualdad entre el hombre y la mujer, en dignidad, es decir, tanto un hombre como una mujer en un matrimonio, los dos son dignos de respeto, el varón tiene que respetar a la mujer y la mujer al varón, pero hay un orden en el cual la Biblia dice el hombre es cabeza de la mujer, y el mismo pasaje de 1 Corintios 11 dice Dios es cabeza de Cristo. ¿Cómo no podemos, o sea, yo repregunto ahora, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el trinitarismo se hayan obsesionado con una igualdad absoluta y no vean que hay una jerarquía celestial, como Elena G. White usó esa palabra, la jerarquía celestial, hablando acerca de que el primero en la jerarquía era Dios el Padre, el que le seguía en honra era Jesús, y el que le seguía a Jesús era Lucifer? Que hay citas que lo presentan así, cualquiera puede leerlo en Patriarcas y Profetas capítulo 1, el conflicto de los siglos capítulo 30, y todos los capítulos que hablan acerca de la caída de Lucifer presentan a Dios el Padre por encima de todo, al Hijo sujeto al Padre, divino como el Padre, digno de adoración, y después del Hijo Lucifer. Pero ahora voy a responder lo de las tres personas. Yo creo en las tres personas, pero no de la manera trinitaria, de tres personas coeternas y coiguales. Yo creo que todas las citas tienen que armonizar. Y Elena G. White dice, por ejemplo, en una de sus citas, hablando acerca de recibir al Espíritu Santo, dice, el Señor viene pronto. Esto está en la carta 66, párrafo 18, está en el sitio oficial de Elena G. White en inglés. Dice, el Señor viene pronto, queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro, dice. Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Pero Elena White dice que el Espíritu Santo es Jesucristo y que no queremos el Espíritu de otro. Y en otra cita, que es mucho más fácil de conseguir, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 152, párrafo 3, Elena White, hablando acerca de unos hermanos extranjeros, dice que se muestren agradecidos a Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Debe producir unidad en sus filas. O sea, Elena White habla de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ella dice claramente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No sé si Hermano, ya tenemos su me tiempo. queda o ya está, ¿no? Ya está, ya está. Ok. Muy bien, hermano Juan, cuando usted desee su segunda pregunta. Si el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu de Cristo o el mismo Espíritu del Padre, ¿por qué en las visiones o en las revelaciones que Dios le da a Ezequiel aparece el Espíritu Santo hablándole separado del Padre y del Hijo? Que es en el libro de Ezequiel el varón vestido de lino, que es el mismo que aparece en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, el mismo varón vestido de lino, que es el mismo que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, del versículo 12 al 18. ¿Por qué no aparece hablando el Padre únicamente, sino que aparece el Padre en un lugar distante, muy separado, tal vez, ya sea en el campo, ya sea mientras Ezequiel estaba junto al río Quebar en Babilonia, la gloria del Dios de Israel estaba en Jerusalén, ¿no es cierto? En el Monte Santo, en el lugar santísimo. ¿Por qué si es el mismo? ¿Por qué Dios da eso? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, para mí es claro que el que habla, el que transporta, el que levanta, igual como lo mencioné, ¿no? En el capítulo 8 de Hechos,
29 y 39, el que le habló a Felipe fue el Espíritu Santo, mostrando que es un ser, ¿no es cierto?, que tiene voluntad propia, tiene mente propia, habla por sí mismo, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿por qué, si estas visiones lo muestran como un ser diferente, por qué insistir en querer aferrarnos, ¿no es cierto?, a una idea minimizando lo que Dios ha revelado? Ok, gracias por la pregunta. Yo voy a citar dos pasajes bíblicos donde aparece Cristo, por un lado, Cristo, el Hijo de Dios, y por otro lado, el Espíritu de Cristo. Y aparecen los dos en el mismo texto bíblico. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. De hecho, en este texto está incluido Ezequiel y está incluido Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: acerca de esta salvación inquirieron diligentemente, indagaron los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Está Ezequiel ahí, que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo, en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando prenunciaba los sufrimientos de Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos prenunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Ahí está el Espíritu de Cristo y ahí está Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo hablaba de Cristo. O sea, claramente están los dos ahí. Pero por nada del mundo yo voy a decir, bueno, son los dos, son dos personas. En este pasaje es claro de que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son la misma cosa. Gálatas capítulo 4, versículo 6, otro pasaje muy conocido, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que hablaban los profetas, en este caso el profeta Daniel, Dios envió a su Hijo. Ahí está el Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, aparte, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Es decir, primero Dios envió a su Hijo, y después Dios envió al Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. En este pasaje y en el anterior se ven claramente tanto Cristo como el Espíritu de Cristo. ¿Por qué no puede aparecer el Espíritu de Cristo aparte de Cristo? Si es, según Elena G. de White, es independiente de Cristo. Elena de White dice que el Espíritu Santo es una personalidad independiente de Cristo. O sea que es independiente. Cristo puede hablar del Espíritu Santo como una tercera persona y no hay ningún problema, pero sigue siendo el Espíritu de Cristo. Ahora, ahí es donde radica el misterio que no nos fue revelado. Es decir, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio sobre el cual, digamos, hacemos bien en guardar silencio, dice la sierva del Señor, pero es un misterio no el qué, sino el cómo. Es decir, cómo es que opera en nuestros corazones, cómo es que Cristo puede vivir en nosotros, es un misterio. Cómo se manifiesta, no podemos explicarlo en términos humanos, pero sí podemos saber que le pertenece a Cristo, que es su Espíritu, que es Cristo en nosotros, básicamente. Muy bien, hermano Juan, cuando desee puede hacer su última pregunta. Ok, la última pregunta es en relación a... Mencioné que, bueno, Dios se revela a sí mismo, ¿no? A través del lugar santo con tres muebles, ¿ok? Cada uno de ellos, para mí, de acuerdo a lo que revela el libro de Zacarías, donde habla del candelabro y lo ilustra, que es la realidad del Espíritu Santo, ese candelabro, ¿no es cierto?, que es el Espíritu de Dios, o 7 espíritus. Por eso el candelabro tenía 7 brazos, ¿no es cierto?, que son los mismos espíritus que aparecen en Apocalipsis y en Isaías capítulo 11, versículo 2. Entonces, si ese Espíritu Santo, ¿no?, muestra, y aquí por eso es que yo dije hace un rato que el Espíritu Santo es algo diferente al Padre. Por ejemplo, en el lugar santo, ¿no?, el mueble del altar del incienso era mezcla, ¿no?, de oro y a la misma vez madera, igual como la mesa. Pero el Espíritu Santo no tenía absolutamente nada de madera, no era terreno. O sea, todo lo que había por eso es que Dios mandó que en el santuario el candelabro fuese hecho de oro puro, martillado, ¿no es cierto?,
¿Para qué? Para ilustrarnos a nosotros. Ahí es donde yo llego a esta conclusión de lo que dije, ¿no? No creo que el Espíritu Santo sea el mismo, ni que haya igualdad entre ellos exactamente iguales. ¿Por qué razón? Porque inclusive Cristo dijo, toda blasfemia que los hombres den, ¿no es cierto?, contra el Padre o contra el Hijo les puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En otras palabras, ahí claramente muestra que la personalidad, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo o la deidad del Espíritu Santo o la divinidad del Espíritu Santo a la luz del santuario es mucho más, como le dijera yo, sublime o mucho más grandiosa, ¿no? Y cuando leo a la Biblia, ¿no? Y veo las visiones del Espíritu Santo que da el capítulo 1 hasta el capítulo 48 de Ezequiel, vemos esta llama de fuego, ¿no? Este relámpago, esta voz majestuosa que habla, ¿no es cierto? Que es el Espíritu Santo. Entonces, es un ser, si es el mismo ser, ¿por qué el blasfemar del Espíritu Santo no puede ser perdonado? En cambio, el blasfemar de Cristo sí puede ser perdonado, si son la misma persona. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta es excelente. Justamente es la pregunta que debería hacerse una persona que crea en la Trinidad, porque la Trinidad plantea que son tres personas coeternas y coiguales. ¿Qué significa coiguales? Que no hay una mayor que otra, o sea, las tres son exactamente de la misma autoridad. Entonces, ¿por qué podríamos blasfemar de una y tendría perdón y por qué no podemos blasfemar de otra y no tendría perdón? Si lo comprendemos en el punto de vista trinitario, no tiene explicación, porque evidentemente el Espíritu Santo sería mayor que Cristo porque no tiene perdón la blasfemia contra él, pero sí contra Cristo. Ahora, es muy interesante que ese pasaje, cuando Cristo habla, no dice el que blasfeme contra Cristo, él dice el que blasfeme contra el Hijo del Hombre. Puede tener perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es muy interesante eso, ¿por qué? Porque Hijo del Hombre es el título de la humanidad de Cristo, no de su divinidad. O sea, el título de su divinidad es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De hecho, el N.G. White, cuando habla de Cristo antes de la encarnación, lo llama Hijo de Dios, pero en su humanidad él es el Hijo del Hombre. Entonces, si yo entiendo el Espíritu Santo como lo estoy presentando yo, tiene explicación y es mucho más fácil de comprender. Uno puede negar la humanidad de Cristo o puede negar al Cristo humano, pero lo que no puede negar es al Cristo divino, porque si vos negás al Cristo divino no tiene perdón, no porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque es la única herramienta que Dios tiene para tocar nuestros corazones. O sea, el Espíritu de Cristo obrando en nuestros corazones, si uno lo rechaza, y Elena de White lo explica, la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar constantemente al Espíritu Santo y a todos los llamados que se nos hace a través de su Espíritu. Ahora, voy a ponerlo en estas palabras sencillas. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿lo negaron? Sí, lo negaron. ¿Blasfemaron contra él? Sí, blasfemaron. No solamente eso, lo maltrataron y lo crucificaron. ¿Los que crucificaron a Cristo podían tener perdón de Dios? Sí, porque Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, los que estaban crucificando a Cristo aún tenían poder oportunidad para ser perdonados. Ahora, si ellos negaban a Cristo hablando en sus corazones, Apocalipsis nos dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si la persona no oye la voz y rechaza a ese Cristo hablando al corazón, no hay perdón de Dios. ¿Por qué no hay perdón de Dios? Porque no hay manera en que Dios pueda alcanzarnos. Estamos rechazando ya no al Cristo crucificado, al cual en realidad todos nosotros ya rechazamos y todos nosotros crucificamos, sino que está rechazando al Cristo Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Es decir, por eso uno tiene perdón y el otro no tiene perdón. En el concepto trinitario eso no tendría una explicación tan clara como lo que estoy presentando yo ahora, ¿no? Ya se acabó su tiempo. Bueno, todos hemos terminado las preguntas y las respuestas, entonces lo único que resta es que cada uno concluya su postura en 3 minutos. Entonces, bueno, ¿quién desea empezar? El que comenzó, que termine primero. Yo Muy bien, sigo. Ok. adelante. Bueno, siguiendo un poco también con el
con lo que venía diciendo, la importancia que tiene comprender a Cristo como el Espíritu Santo, porque en definitiva es lo que vamos a recibir. ¿A quién le vamos a abrir la puerta de nuestro corazón? ¿Le vamos a abrir la puerta del corazón al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios? Elena de White dice, nosotros no queremos el espíritu de otro, nosotros queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo, ¿sí? Y Elena de White dice también, tenemos un Dios, tenemos un Salvador y tenemos un espíritu, el Espíritu de Cristo. Hace un ratito el hermano preguntaba o mencionaba acerca de por qué el candelabro estaba por fuera, por qué no estaba por dentro del que estaba sentado en el trono si le pertenecía, aunque citamos, ¿no?, un texto que mencionaba que los 7 cuernos y los 7 ojos eran del Cordero y le pertenecían. Me gustaría terminar con un pasaje que para mí es uno de los más claros que me hizo entender este tema del Espíritu Santo como Cristo mismo, que está en Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, cuando Cristo se les aparece a los discípulos, después de resucitar, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense, Jesús dice, como a mí me envió el Padre, así yo les envío. La escalera es esa. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay 2 mediadores. La Trinidad plantea que está mediador Hijo y mediador Espíritu Santo, hay 2 mediadores. Pero la Biblia no presenta 2 mediadores, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, es el único intermediario entre Dios y nosotros. Entonces dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acá no está la expresión Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu simplemente, sino Espíritu Santo. O sea, Jesús sopló sobre los discípulos, salió de adentro de Él les influyó su propia vida, su propio carácter, su propio poder. Por eso cuando Cristo venga, dice, cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir a buscar a los que se parezcan a Él. Por eso dice, cuando viniere, dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también esté. O sea, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Cristo es la única imagen del Padre. Y una de las preguntas que yo le hice al hermano fue si alguien más podía morir por la humanidad. ¿Es una pregunta complicada? Claro que sí, que es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque Elena de White dice en muchas ocasiones que el único ser en todo el universo que podía entregar su vida por la humanidad era el Hijo. No había otro. O sea, delante del Padre, el único igual a Dios, así lo llama Elena G. White. ¿Cuántas personas hay iguales a Dios? Elena G. White dice que el único igual a Dios es su Hijo. Si es el único igual a Dios, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo también sea igual a Dios? Entonces, evidentemente, no comprendemos todo el Espíritu Santo, nunca vamos a comprender quizá en esta tierra todo acerca del Espíritu Santo, pero la vida eterna no consiste en saber explicar qué es el Espíritu Santo. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, dice Cristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tenemos que conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo, tenemos que recibir en nuestros corazones el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Muy bien, tiempo. Sus 3 minutos de conclusión, hermano Juan. Bueno, estoy de acuerdo yo con lo que dice mi hermano Emanuel, ¿no? El plan de Dios es que Cristo pueda ser reproducido en nosotros. Y es el mismo Espíritu de Cristo, no porque sea la misma persona, sino porque está en igualdad, ¿no es cierto? Al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo. Y aquí viene la esencia, ¿no? Como dije hace un rato, ¿no? Lo que a mí me hace, y es lo mismo que hizo a Isaías, ¿no? Sentirse indigno, fue contemplar esa gloria de ese Dios todopoderoso, infinito, ¿no? Majestuoso, y al mirarse a sí mismo, ¿no? Pecador y corrupto, ¿no? Con una naturaleza pecaminosa, ahí es donde simplemente uno se postra y dice, yo me postro ante el Espíritu Santo y le digo, Señor, tómame a mí. O sea, y le puedo pedir al Padre también, porque sé que por el Padre es el que da el Espíritu Santo, ¿no? Le puedo decir con toda libertad, y le digo con toda libertad al Padre, le digo, Padre Santo, ¿no? Envía tu Espíritu, ¿no? Que envuelva mi espíritu, ¿no? Mi ser completamente, así como envolvió a Salomón, envolvió a los jueces, ¿no? Envolvió a Isaías, envolvió a Ezequiel, transforma la vida de ellos, ¿no? Mi vida, así como transformaste la vida de David, ¿no? Cuando él pecó y le dijo,
que quitara de él el espíritu malo que había, ¿no? Y que pusiera el Espíritu Santo, un espíritu noble, ¿no es cierto? Voluntario, dispuesto, humilde y todo para someterse a la voluntad de Dios, ¿no? Yo sé muy bien de que el Espíritu Santo es el único que hace esa obra, ¿no? No la hace Cristo. Si Cristo mismo la podía hacer, ¿por qué no se quedó aquí? Si el Padre lo hace, ¿por qué no dice, no se revela a sí mismo que Él es el que sopla ese espíritu, ¿no? ¿Por qué tiene que hablar el espíritu en una forma separada al Padre y separada al Hijo, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que revelar esas visiones tan claras, ¿no? En el libro, especialmente en el libro de Ezequiel, en el libro de Job, en el libro de los Salmos y en muchas otras partes, ¿no? Inclusive en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo, capítulo 17, versículo 15, me parece que está. Donde habla, ahorita les digo en qué, no quiero equivocarme, 15:17, sí, 15:17, donde se le aparece Dios a Abraham, o sea, el mismo ser, ¿no es cierto? Ese mismo ser que para mí es el Espíritu Santo, el que le apareció a Abraham, al que levantó en el carro a Elías, el que nos va a levantar inclusive a nosotros. Dice el libro el libro del conflicto de los siglos, dice que el Padre le va a gritar al Espíritu, ¿no? A que ruede, a la rueda le grita, rueda, rueda, igual como aparece en el libro de Ezequiel. O sea, todas estas revelaciones nos muestran que el Espíritu Santo no es el mismo Padre ni el mismo Hijo. Bien, se terminó el tiempo, hermanos. Bueno, esto fue todo el debate. No sé si alguno desea terminar con alguna oración. Hermano Emanuel, si quiere, ahora puede orar usted. Ok, bueno, vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas y por el amor que nos tienes al darnos la vida y ayudarnos, Padre, cada día a estudiar tu palabra. Bendícenos, bendice al hermano Juan, al hermano Alex y a todos los hermanos que están viendo y que han visto este video, y que sea de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano, por esta charla tan amable y esperemos que si en algún futuro volvemos a encontrarnos, sea con el mismo espíritu, tal como nosotros sabemos. Bueno, el hermano Emanuel acaba de hacer un vídeo. Un cristiano no debería meterse en un debate para buscar conflicto, que los debates deberían ser reuniones para buscar la verdad, porque la verdad es lo único que importa y como dice Jesucristo, la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, hermanos, un placer estar con ustedes, moderar esta charla. Entonces, hasta la próxima. Ya saben, pueden encontrar al hermano Juan en Facebook, tal como él dijo en el principio de la charla. El hermano Emanuel ya tiene su canal. Y bueno, hasta la próxima y un abrazo a todos. Bendiciones, saludos. Saludos. Chao, chao. Saludos, mi hermano. Chao. Chao, chao.